Bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos acá. Hoy tenemos un seminario más. Quería, antes de presentar, comunicarles que nuestra próxima presentación será el día 30 con el doctor David Murrogara. El día de hoy tenemos la presentación del doctor Alan Beliscuba. Él es profesor de la Universidad de Daito, con la exposición usando geometría algebraica para resolver problemas de ingeniería inversa en biología. Profesor, puede comenzar. Muchas gracias por la invitación. Hace mucho tiempo que no he dado una charla en español, casi 16 años creo. Así que si es que ven algo por aquí en inglés ya saben por qué. Ok, empecemos. Hoy día voy a hablar de geometría algebraica, cómo se usa geometría algebraica para resolver problemas de ingeniería inversa en biología. Y ingeniería sin inversa, ingeniería quiere decir que queremos estudiar cómo se comporta un sistema. El sistema puede ser un sistema de genes, o un sistema de neuronas, o partes de un carro, y sabemos cómo es la conectividad. O sea, sabemos quién depende de quién, y, y sabemos cómo depende uno del otro, y queremos saber cómo se comporta. Entonces, qué comportamiento tienen cuando el tiempo avanza, ¿no? Ingeniería inversa es al revés. Sabemos cómo el sistema se comporta. Por ejemplo, sabemos cómo funciona un carro o sabemos el comportamiento de los genes, pero no sabemos quién depende de quién. No sabemos si es que un gen activa a otro o inhibe a otro. O sea, es ingeniería inversa. Queremos ir de datos, del comportamiento del sistema a la conectividad. ¿Quién afecta a quién? ¿O quién no afecta a quién? Y hoy día voy a hablar de cómo resolver ese problema usando geometría algebraica. Okay. Otro nombre para el problema es inferencia de redes. Queremos recuperar la red de dependencia, en este caso de 5 variables, este es un ejemplo, 5 variables, usando datos. Y los datos en la práctica no son continuos, son discretos. El tiempo es discreto. Aquí puede ser cada 5 minutos o cada minuto, dependiendo del problema. O sea, el tiempo es discreto, los datos son continuos, digamos entre 0 y 1. Y aquí estamos asumiendo que hemos dividido todo entre el máximo, de manera que todo esté entre 0 y 1. O sea, esta es la idea del problema. Tenemos datos y queremos recuperar de alguna manera la red de dependencia. Ahora, veamos un ejemplo de red de dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Consideremos esta función de 0,1 a la quinta, 0,1 a la quinta, dado por estas 5 funciones. Okay. La red de dependencia quiere decir, es un gráfico con flechas dirigidas, de manera que la flecha está ahí si es que la variable aparece en la función. Aquí, por ejemplo, x1 aparece en la primera función, entonces podemos decir que x1 se afecta a sí mismo. x3 también aparece en la función de la primera variable, entonces x3 afecta a x1. Pero esta función es decreciente. ¿Ven eso? Esta función es decreciente. Entonces, denotamos eso con un círculo. O sea, flechas normales quieren decir creciente, que una variable afecta positivamente a otra. Círculos o rayitas quiere decir que una variable inhibe a otra. Un ejemplo más aquí. x1 y x3 ambas afectan a x5, a la función correspondiente de la quinta variable. x3 y x1 afectan a x5, ¿ven? Okay, esa es la red de dependencia. Esta red de dependencias nos está diciendo quién afecta a quién. Y en casi todos los libros de biología tenemos red de dependencia. Un gen afecta a otro, o también cuando se hablan de neuronas, una neurona afecta a otra. Pero lo que no se tiene son las funciones. Encontrar las funciones es bien complicado. Okay. Y aquí les voy a mostrar cómo es el problema, la formulación matemática del problema. Consideremos una función de 0,1 a la n, 0,1 a la n, y la dinámica está dada por iteraciones. El valor del sistema en el tiempo siguiente es
f de el valor del sistema ahora. Y lo que queremos es reconstruir la red de dependencia usando información dinámica. Eso quiere decir que tenemos una trayectoria. Digamos que este es el punto inicial. Aquí empezamos. Y el siguiente punto del sistema, el siguiente punto en 0,1 a la n, lo calculamos con f de el anterior. O sea, este f nos está diciendo cómo evoluciona el sistema con respecto al tiempo, que en este caso es discreto. Entonces, x0, x1 es f del anterior, x2, o sea, el valor del sistema en el tiempo 2 es f del anterior, y así. Entonces tenemos como una tabla aquí, tenemos un valor x0, la condición inicial, digamos, y el siguiente es f de eso, o sea, acá tenemos un valor y acá tenemos f de este punto, o de este vector, digamos, este vector en 0,1 a la n. Igualmente aquí, dado un punto, dado en el tiempo 1, f de eso nos da el siguiente punto. Tenemos una tabla entonces que nos dice qué es f evaluado en cada uno de estos. Por ejemplo, digamos que tenemos una función de 5 variables, o sea, el f depende de 5 variables y tiene 5 funciones. O sea, este f quiere decir f1, f2, f3, f4, f5. Cada función depende de 5 variables, ¿no? O de repente no sabemos, pero potencialmente depende de 5 variables. Y lo único que sabemos es que f de este punto, digamos al azar, f de esto sale esto. ¿Okay? O sea, la primera función, f1, depende de las variables de manera que f1 evaluado en este vector sale justo punto 12. f2, la segunda función de f, justo evaluado en esto sale punto 12 también. La tercera función f3, evaluado en este punto, sale punto 16, 0.16. Y similarmente tenemos otros valores. O sea, la pregunta es, ¿cómo usamos estos números para hallar el gráfico o la red de dependencia de f? Esa es la pregunta. ¿Cómo usamos datos dinámicos o el comportamiento de f para saber cómo las variables dependen una de otra? A ver, la primera solución que voy a mostrar es para sistemas dinámicos finitos. Entonces voy a hablarles un poco. Redes booleanas, ese es el ejemplo más simple. Funciones que toman, la dimensión no importa, lo que importa es esto. En vez de tener una cantidad continua de valores entre 0 y 1, solo tenemos 0 y 1, nada más. Pero 9 variables. 0 y 1, 9 variables. Y usualmente se usan operaciones booleanas para construir las funciones. En este sistema, que ya está construido ya, f1 depende de x4 y x5 de esta manera. x4 y no x5. f2 es x1, f3 es x1 y así. La interpretación de este sistema es que 0, alguna variable es igual a 0, quiere decir que el gen o neurona que está modelando está inactivo o bajo. Y si es que alguna variable es igual a 1, quiere decir que el gen o la neurona está activa o el nivel de producción, digamos, el nivel de activación es alto. Okay. Un sistema así apareció en el Journal of Theoretical Biology hace tiempo ya. Okay. Y esta es la red de dependencia. Igual como lo definimos anteriormente. F1 depende de X4 y X5, entonces tenemos flechas de 4 a 1, 4 a 1 y de 5 a 1. 5 a 1. Pero la manera en que F1 depende de X5 es negativa. O sea, X5 hace que F1 baje. Entonces la flecha es diferente. Un círculo, o también algunas veces usan una rayita, una raya. Ahora, ¿cómo funciona la dinámica para un sistema dinámico finito? Funciona igual que para un sistema continuo, iterando. Okay. Veamos un ejemplo de eso. Aquí tenemos el sistema, ¿no?
las 9 funciones que nos dice cómo cada variable va a evolucionar con respecto al tiempo. Y consideremos como punto inicial el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Este es el punto inicial. Digamos, este podría ser el punto inicial diciendo que, esto quiere decir que el gen 1 está activo, el gen 2 está inactivo, y así. Activo, inactivo. Ahora, ¿qué va a pasar con el sistema después de una unidad de tiempo? Calculemos x en el tiempo 1. ¿Okay? Lo que hacemos es iterar. Veamos, ahora, acá vamos a tener los números que ahora ocurren, 1, 0, todos estos números. A ver, de esos números tenemos que mirar el 4 y el 5. 4 y el 5. Ambos son ceros, entonces ponemos eso aquí, ¿no? No hay problema. Y acá usamos la lógica booleana. No 0 es 1, 0 y 1 es 0. Entonces, en el siguiente paso, en el tiempo 1, la primera variable va a ser 0. F2 y F3 simplemente copian lo que el X1 sea. El X1 es 1, entonces van a ser 1 estas dos variables, X2 y X3, en el siguiente tiempo. Tenemos uno un poco diferente. Este de acá. La sexta variable es 0. Y la quinta variable es la negación de esa. Entonces, la quinta variable se va a convertir en 1 después de una unidad de tiempo. Y así calculamos todos los valores del sistema después de una unidad de tiempo. Y tenemos esto. Después de una unidad de tiempo, este es el nuevo valor de los estados, el nuevo valor de las variables. Es casi como una ecuación diferencial. En tiempo 0 tenemos esto, en tiempo 1 tenemos esto. ¿Okay? Y esto continúa. Podemos seguir calculando. X en el tiempo 2. Primero notación. Para hacerlo un poco más intuitivo, voy a poner que esto evoluciona hacia este punto, con una flechita. Y usando este método otra vez, usamos estos puntos para calcular el siguiente. Y nos va a resultar este de acá. Y si usamos otra vez estos puntos para calcular el siguiente, va a resultar este de acá. Que es justamente el mismo, ¿no? Se repite. ¿Ven eso? Se repite. A veces pasa eso. Eso quiere decir que este punto que encontramos que se repite es un punto fijo o estable. Así se llama, punto fijo o estable. Que sería como un análogo al punto fijo o punto estable de ecuaciones diferenciales. Bueno, de esta manera se calcula la dinámica, iterando. Y también hay sistemas dinámicos finitos de más de 3 estados. Ahora, el álgebra está en módulo 3, ¿no? Módulo 3. Los valores de las variables puede ser 0, 1, 2, pero ahora hay que usar álgebra polinomial. No voy a explicar qué quiere decir cada uno de estos, pero la interpretación biológica es que 0 es bajo, 1 es medio y 2 es alto. Algunas veces, dependiendo del problema en biología, se necesita más resolución, más que apagado y encendido, más que bajo y alto. Algunas veces se necesita 3 estados, bajo, medio y alto. Y puede ser más aún, pues dependiendo del problema, se pueden necesitar 3, 4, 5 estados. Algunas veces ni siquiera se sabe cuántos estados son. Ok, esa fue la introducción. Ahora hablemos de algunos resultados preliminarios. Entonces, vamos a hablar de inferencia de redes para sistemas dinámicos finitos. Vamos a dejar el sistema con espacio continuo para después. Sistema dinámico finito, X es finito, de 0 a M, digamos. Tiempo discreto y espacio finito. Por ejemplo, las redes booleanas que acabamos de ver. Y la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar la mejor red de dependencia? Digamos que tenemos unos datos. Sabemos que f de algo es ciertos puntos, f de 0000 es 101, digamos. ¿Cómo podemos usar esa información para encontrar la mejor red de dependencia? Esa es la pregunta.
sin saber qué es f, solo sabemos los ceros y unos, nada más. ¿Qué variables aparecen en F1? ¿Qué variables aparecen en F2? Esa es la pregunta. Y para hacer el problema más concreto, mejor quiere decir mínimo con respecto a inclusión. Con un ejemplo voy a mostrar a qué se refiere eso. Pero eso es para después. Okay. Con un ejemplo bien concreto, consideremos que tenemos un sistema de 3 variables, ¿okay? Booleano, y supongamos que representa un sistema biológico bien simple, 3 genes, interactúan entre ellos, apagado, encendido, nada más. Y cuando inicializamos el sistema en 1, 1, 0, después de una unidad de tiempo tenemos 1, 1, 1. Esa es la manera que funciona f. De aquí nos lleva acá. De 1, 1, 1 tenemos 0, 0, 0. Y de 0, 0, 0 otra vez se repite el 0, 0, 0. La pregunta es que, ¿qué tipos de variables aparecen en F1? ¿Qué tipos de variables aparecen en F2? ¿Quiénes afectan a quién? Okay. Pongamos esto en forma de tabla. Okay. Una tabla. Si es que estos son, si que este es el X1, X2, X3, entonces este es lo que resulta de F de 1, 1, 0. Okay. Quiere decir que F1 de 1, 1, 0 sale 1. Esa es la manera que funciona F. No sabemos qué es F, simplemente sabemos que así funciona. F2 de 1, 1, 0 sale 1 y así. Y F1 de 0, 0, 0 justo resulta 0. F2 también y F3 también. La pregunta es, ¿qué variables aparecen en F1? F1 depende de las 3 variables, de 2 variables, de una. Esa es la pregunta. Okay. Para hacerlo más concreto, nos vamos a enfocar en esta primera columna. Okay. O sea, en esta parte de la tabla. Okay. Ahí está. Okay. Sabemos esto de la función, de la primera función. La voy a llamar FI para hacerlo lucir más general. Porque lo mismo se puede hacer con F1, F2 y F3. Esto es todo lo que sabemos de la primera función. Esta función booleana, evaluado en 1, 1, 0, sale 1, en esto sale 0, en esto sale 0. Primero les voy a mostrar la manera usando enumeración completa. Esta es la solución clásica. O sea, simplemente listamos todas las posibilidades y escogemos cuáles funcionan. Okay. Tenemos 3 variables. Cada variable puede ser 0 o 1. Entonces tenemos 2 a la 8 funciones booleanas. Usando la combinatoria, 2 a las 8 funciones booleanas. Pero tenemos 3 puntos dados. Okay. La función booleana, sea la que sea, tiene que cumplir estas 3 condiciones. Entonces resulta que hay 32 funciones que concuerdan con estos datos. Okay. O sea, hay 32 funciones booleanas usando los operadores el y, el no y el or, el o. 3 funciones booleanas que podrían resultar en esta tabla. 32, quiero decir, 32 funciones booleanas que satisfacen esto. La pregunta es, ¿cuál de esas 32 es la verdadera? Usando enumeración completa se puede listar todas. Las funciones que concuerdan con los datos son todas estas. Y hay más todavía, hay más. Esto quiere decir que si es que tomamos esta función y la evaluamos en 1, 1, 0, sale 1. Ustedes lo pueden hacer ahorita si quieren. 1, 1, 0 sale 1 justo. En 0, 0, 0 sale 0 justo. Sí, ese es mucho más fácil todavía. 0, 0, 0 sale 0. Y lo mismo con todas estas. Todas estas funciones satisfacen esta tabla. Y hay 32 de estas funciones. Y si es que uno se pone a trabajar uno por uno, justo resulta que 4 de ellas son monótonas. Ahora, ¿qué quiere decir monótonas? Monótonas quiere decir que cada variable es o activador o represor, inhibidor. O sea, o hace que o hace que suba o hace que baje. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? La manera más simple de explicarlo es esta. Ven aquí X1 sin el operador no, y acá con el operador no. Esto quiere decir que X1 algunas veces activa y algunas veces inhibe. Ese tipo de comportamiento, al menos para los propósitos de aplicaciones, usualmente no los queremos. Queremos que una variable sea o activadora o inhibidora, nada más. Esta está bien. X1 aparece y el no X1 no aparece. Esta está bien.
Este también está bien. Cada vez que aparece una variable, o siempre aparece con la negación, o nunca aparece con la negación. Eso es lo que queremos. No queremos combinación de ambas. Eso es lo que quiere decir monótona. Otra manera de decirlo es que estas funciones son las únicas funciones crecientes de todas estas. Acá hay 32 funciones. Estas son las únicas funciones crecientes o decrecientes por variable. Crecientes o decrecientes por variable. Bueno, al menos con este ejemplo pequeño ya prácticamente resolvimos el problema, porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que la función de la que estábamos hablando depende de x1 y x3. Digamos que esta es la función, ¿no? No sabemos cuál es, tenemos 4 posibilidades, pero esta puede ser la función. Si es que esa es la función que generó los datos, esa tablita de 3 filas, entonces este es la red de dependencia. x1 activa y x3 inhibe. O de repente esta fue. Entonces x2 activa y x3 inhibe. O de repente esta. x1 y x2 activan y x3 inhibe. O de repente esta. Y miren que la red de dependencia de las dos últimas funciones son iguales. ¿Ven? Son idénticas. Eso está bien, a veces pasa. Y ahora sí resolvimos el problema, al menos para el ejemplo chiquito. ¿Cuáles son minimales aquí con respecto a inclusión? Serían las primeras dos. Porque este gráfico está incluido en este. Y este está incluido en ambos. Estos dos no son minimales. Estos dos sí lo son. Entonces, en resumen, para la tablita que teníamos hace un momento, esa de 3 filas, las redes minimales o las redes de dependencia minimales son estas dos. En otras palabras, la mejor explicación que tenemos es que o bien es cierto que x1 activa y x3 inhibe, o bien es cierto que x2 activa y x3 inhibe. Ahora, el problema de esto es que si tratamos de usar la misma técnica para una tablita de este tamaño, digamos, 5 variables, quiero decir aquí, 5 variables y 5 estados por variable. Una tablita bien pequeña. En este caso resulta que tenemos esta cantidad de funciones. El espacio de funciones de 0, 1, 2, 3, 4, 5 a esto sale esta cantidad. Pero tenemos 5 puntos, o 5 puntos conocidos. Y haciendo la combinatoria resulta que aproximadamente esta cantidad de funciones concuerdan con los datos. Un montón. ¿Sí? Y listarlas todas va a ser imposible. O sea, lo que hicimos anteriormente con la tablita booleana, esto va a ser imposible de hacerlo con esta tabla. Okay. Entonces, ahora les voy a mostrar el método algebraico. Cómo resolver este problema con el método algebraico, usando geometría algebraica. Y esta es la idea. Vamos a tomar los datos. Vamos a representar los datos como un ideal. Esa va a ser nuestra representación algebraica. Esa representación algebraica va a tener dentro de ella, no lo sabemos, pero dentro del ideal está escondido las redes minimales, las redes de dependencia minimales. La manera de encontrarlas es usando la descomposición primaria. La descomposición primaria nos va a dar ideales primarios y cada uno de ellos va a corresponder a una red minimal. Y la correspondencia es una biyección. Y de esa manera estamos resolviendo la inferencia de redes. Hay una pregunta en el chat, F3, ¿por qué aparece F3? Eso lo vamos a ver en un momento. Puede también hacerse con F2, pero con F3 es mucho más fácil de explicar y más intuitivo también. Y aquí está la idea. Bueno, cada vez que, acá está la tabla también, cada vez que vemos una diferencia en el resultado, por ejemplo aquí, 0 y 4, una diferencia, no son iguales, vamos a definir un polinomio, este polinomio.
Esto quiere decir signo. Me olvidé de traducir eso. Signo. Signo de esta diferencia. Bueno, ahí tenemos la fórmula, pero mucho más fácil de explicarlo en palabras. 0 a 4, ¿no? De 0 a 4. ¿Qué pasó aquí? De 0 a 4 incrementó, ¿no? Incrementó. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Incrementó, vemos, hay que ver los valores de x1 hasta x5. Incrementó porque x1 incrementó. X2 no varió, entonces no hacemos nada ahí. O incrementó de 0 a 4 porque x3 bajó. O porque x5 subió. Entonces tenemos tres posibilidades para el hecho que f varió de 0 a 4. O bien x1 activa, o bien x3 inhibe. Acá tenemos menos, menos 1. O bien x5 activa. Esa es la idea principal. Y tenemos que hacer esta construcción de polinomios para cada comparación. 0 con 4, 0 con 1, 0 con 3, todas las comparaciones. Eso lo hice aquí. Aquí están todos los polinomios. Algunos son repetidos, por eso no tenemos tantos polinomios. Acá están todititos ellos. Y tenemos F3 porque estamos usando el menos 1 o el 1 para codificar activación y el menos 1 para codificar inhibición. Que tenemos el ideal. Este es un ideal, estamos construyendo un ideal aquí. Esta es la manera algebraica con la que estamos codificando los datos. Toda esta tabla está aquí. Toda la información que podemos obtener de esta tabla está aquí. Luego, la siguiente parte es calcular la descomposición primaria. Y hay software para hacer eso. Hay programas para hacer eso. Y resulta que la descomposición primaria tiene dos ideales primarios. Estos dos. Ahora la pregunta es, ¿por qué hacemos eso? ¿No? ¿Por qué la descomposición primaria? Porque hay un teorema que dice que hay una biyección entre los ideales primarios, que los acabamos de calcular, estos dos, y las redes de dependencia minimales. Y mucho más importante que eso es que la biyección es algorítmica. No es una existencia de biyección. Vemos aquí los ideales primarios y de inmediato podemos decir cuáles son las redes minimales. Acá están, acá están. X1 activa y X5 activa. Es una posibilidad. O X3 inhibe y X5 activa. X3 inhibe porque acá tenemos menos 1. Esa es la idea del algoritmo. Okay. Ahora veamos qué pasa en el espacio continuo, que ese era el problema principal, el problema original. Una función, un sistema que evoluciona de acuerdo a esta función, usando iteración, 0,1 a la n, 0,1 a la n. En ese caso, resulta que el mismo algoritmo funciona sin ninguna modificación. Para sistemas dinámicos monótonos de tiempo discreto y espacio continuo ahora, hay una biyección entre los ideales primarios, como el ejemplo anterior, y las redes de dependencia minimales. Y no solo eso, la biyección es algorítmica, pero más importante que eso es que con probabilidad 1, solo se necesitan un número finito de datos para recuperar la red de dependencia perfectamente, sin errores. Eso quiere decir de que, a pesar de que el dominio es, ¿cuántos elementos tiene el dominio? Infinito, ¿no? Infinito. Pero, y la convergencia, lo que resulta con este algoritmo es un tipo de convergencia y converge a la respuesta correcta, pero converge de esta manera, un número finito. No es que converge cuando el número de datos va a infinito. No. Basta que el número de datos sea finito y vamos a tener una recuperación de la red de dependencia sin errores. Y ahora, en vez de explicarles esto con más palabras, voy a mostrarles un ejemplo. Pero antes de eso, el algoritmo. Esta es una copia nomás de lo que teníamos anteriormente, una copia, exactamente el mismo. Codificamos los datos con un ideal, calculamos la descomposición primaria, y cada ideal de la descomposición primaria nos va a dar una red de dependencia minimal. Ahora hay una pregunta en el chat, ¿qué tipo de probabilidad? Probabilidad 1, okay, eso
Les voy a mostrar con el ejemplo. Esto quiere decir, digamos que tenemos este sistema, o una función, un sistema generado por iteración vía esta función. Aquí está la red de dependencia. Y resulta que la red inferida por el algoritmo va a mejorar al incrementar el número de datos. Veamos. Con 10 datos al azar, acá fue al azar. Y esta es la probabilidad que se refiere. Consideramos con probabilidad uniforme, cogemos números entre 0 y 1. Con probabilidad uniforme, consideramos números entre 0 y 1. Y calculamos f de eso. Y acá está lo que resulta. Okay. Y ahora solo vamos a usar los números, no vamos a usar las funciones o la red de dependencia original. La vamos a esconder y usando los números nada más y el algoritmo que les mencioné anteriormente, vamos a encontrar esta red inferida. Acá hay unos detalles que estoy saltando, pero de repente si que tienen preguntas las puedo responder. Pero ¿qué pasa si es que no son iguales? ¿Ven eso? No son iguales. Es porque no hubo suficientes datos. ¿Cuántos datos necesitamos para que la red inferida sea perfecta, sea igual a esta, a la original? ¿Necesitamos un número infinito de datos o no? Eso es lo que el teorema nos está diciendo. Basta un número finito de datos. Converge, pero con un número finito. Si incrementamos el número de datos, cada vez se parece más, hasta que en algún momento van a ser iguales. Y a eso se refiere con probabilidad 1. Hagan este proceso al azar, cualquier número al azar, probabilidad uniforme, para ser más concretos. Número entre 0 y 1, probabilidad uniforme, cualquier número al azar. Creen una tabla y mientras más datos añaden, esta red inferida se va a parecer más y más a la red original. Y con probabilidad 1, lo que acabamos de ver va a pasar. Eso, que todos son iguales. Con probabilidad 1 va a pasar. O sea, siempre pasa. Okay. Este es mi resumen. Para sistemas de tiempo discreto y espacio finito, una cantidad finita de datos es suficiente para recuperar la red de dependencia sin errores. Eso obviamente porque si es que el espacio es finito, una cantidad finita basta. Pero esto es lo interesante. Para sistemas de tiempo discreto y espacio continuo, ese es el último ejemplo que vimos, a pesar que el espacio es continuo, a pesar que de repente existe la posibilidad que se necesiten un número infinito de datos, y no importa, una cantidad finita de datos es suficiente. Ese es el ejemplo que vimos anteriormente. Una cantidad finita de datos es suficiente para recuperar la red de dependencia sin errores. Ahora, un poco de investigación futura que estoy considerando son sistemas estocásticos, eso está en proceso, y sistemas de tiempo continuo también. Okay. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. David, creo que sería bueno activar el micrófono para que los que quieran hacer preguntas lo puedan hacer directamente. Hay una pregunta en el chat, profesor Alan. Hay una diferencia entre probabilidad 1 y la certeza de que sí va a ocurrir. Hay una pequeña diferencia que en la práctica no importa. Digamos que, a ver. Okay, digamos que acá tenemos estos números generados con probabilidad uniforme, ¿no? Entre 0 y 1. ¿Qué pasa si es que generamos más números, pero justo los mismos son generados, exactamente los mismos? Esto se va a repetir aquí, esto se va a repetir aquí, y la red inferida no va a cambiar, porque no tenemos nada nuevo. O sea, pero eso va a pasar con probabilidad 0. O sea, en ese sentido no hay certeza de que va a ocurrir, pero la probabilidad de que pase algo tan improbable es 0. O sea, en práctica no importa. Profesor, hay otra pregunta. Me pregunta si se sabe más o menos cuántos datos usar para asegurarnos que las redes aproximadas van a ser a las reales. Eso,
La respuesta corta es que no hay manera de saber. De antemano no hay manera de saber porque para, para cualquier número de datos que uno pueda imaginar, digamos que imaginemos 1 millón de datos, pensemos en eso, ¿no? De repente 1 millón de datos siempre es suficiente. Para el número 1 millón, uno puede crear un sistema de manera que 1 millón de datos no es suficiente. O sea, para cada número que uno puede imaginarse, uno puede crear un sistema medio complicado para el cual 1 millón de datos no es suficiente. Lo mismo para 1 trillón de datos uno puede crear un sistema complicado, cada vez más complicado, ¿no? Pero de manera que no es suficiente 1 trillón de datos. En otras palabras, de antemano no se sabe. Claro. Una vez que tenemos el sistema, sí se puede calcular, pero de antemano no se sabe. Y hay otra pregunta, profesor, en el chat. Se puede usar cualquier cuerpo finito. Sí, bueno, siempre y cuando no sea el trivial, ¿no? Basta que tenga 2 elementos. Necesitamos, por ejemplo, eso lo voy a escribir lo puedo escribir aquí. Voy a proceder acá. A ver, aquí, no. En la construcción. Aquí dijimos que estábamos codificando, estábamos usando 1 para denotar activación y -1 para denotar inhibición. También se puede hacer de esta manera. Podemos usar 0 activación. 0 quiere decir activación y 1 quiere decir inhibición. Quiere decir, a ver, x1 por x3 menos -1 y x5. O sea, basta que tenga 2 elementos. Y en los algoritmos, en todos los códigos usamos 2 elementos realmente, porque los programas funcionan más rápidos en F2 que en F3. Con respecto a la tasa de convergencia, Sí. se están preguntando si el algoritmo converge de forma polinomial o exponencial, ¿no? Eso en la práctica es de manera exponencial. O sea, si hiciéramos un gráfico de cómo sucede esta convergencia, sería, a ver, aquí, sería, sí, digamos que, acá lo voy a dibujar. Digamos que este es el eje del número de datos. ¿Okay? Este es el número de datos. En este caso tenemos 20. Y acá ponemos el error. El error. Entonces, lo que va a resultar es de que es decreciente de manera exponencial, algo así. Algo así. Pero esto es en promedio. Con ejemplos concretos va a resultar más discontinuo, ¿no? Pero digamos que es algo así. Así converge y de ahí 0. Con un número finito, el error es 0. Y luego si es que hacemos otra vez esta tabla con diferentes números, va a salir parecido y 0. Y de repente en otra ocasión va a salir más rápido a 0. En promedio es exponencial. Profesor Alan, una duda que yo tenía. No sé si modelos de este tipo se han usado a redes neuronales, ¿no? Porque más o menos la dinámica es la misma, ¿no? Ellos tienen un threshold donde si superan eso se activa, ¿no? No sé si es que modelos de este tipo se han usado para esos casos. Sí, bastante, especialmente cuando se quieren saber los puntos estables. Aquí le puedo dibujar. Digamos que tenemos
Digamos que estas son neuronas, interactúan, un poco de inhibición de repente. Hay dos maneras de modelar esto. Una es usando ecuaciones diferenciales. Lo voy a comprimir esto mejor. La derivada igual a f de x. O usando sistemas discretos. En este caso, ¿qué quiere decir un punto fijo? Un punto fijo quiere decir f de x igual a 0. En este caso, ¿qué quiere decir un punto fijo? Un punto fijo quiere decir f de x. Bueno, voy a cambiar de letra aquí, para que no se confunda. G voy a poner. Aquí, un punto fijo o un punto estable quiere decir f de x igual a x. Y al final lo que queremos saber es puntos fijos, ¿no? Puntos estables. Puntos estables. Y resulta que la estructura de los puntos estables se puede hallar de cualquier manera, pero lo bueno de esta manera es que, lo bueno de los sistemas discretos booleanos es que estos sistemas enfocan la matemática, se enfocan en la estructura del sistema. La estructura. Y con eso me refiero, si que tienes un punto estable que, digamos, tres variables, ¿no? Un ejemplo bien concreto acá. Digamos que uno es 1.1, 0.01, 1, otro punto estable, 0.1, 0.9 y 0, digamos. ¿Importa realmente que sea 1.1 exactamente o basta que sepamos que es 1.01, 0.10? Y resulta que lo importante, la manera en que, una hipótesis es esta, de que la manera en que codificamos memoria o comportamiento, todo lo de la manera que funciona el cerebro es de esta manera. No importa que sea 1.1, 1.2, 1.05, no importa, lo que importa es la estructura de los puntos fijos. Y la manera más simple, la manera más directa de encontrar eso es usando modelos discretos. Abraham Rojas pregunta si hay aplicaciones utilizando funciones no polinomiales. A ver, se refiere a este sistema de aquí. Aplicaciones donde esto no sea polinomio. Sí. Hola. ¿Sí? Sí, esa es la Sí, pregunta. Sí, sí, quería preguntar si es que pero hay ejemplos donde no sean polinomiales las funciones. bueno, voy a tener que decir que no, pero es no por las razones que uno puede pensar. Resulta que toda función, voy a escribir, toda función que vaya de 0 hasta m, acá pongamos n, hasta n, toda función se puede escribir como polinomio. Voy a poner es un polinomio, ¿no? O sea, cualquier función, no importa cómo se ha inventado, cómo se ha creado, usando álgebra, se puede escribir en forma polinomial. Un Ok, es poquito, que, o sea, al final la respuesta es no, pero simplemente es porque todo es polinomial. ok, es que no me había dado cuenta de que estaba considerando la posibilidad de que hubieran constantes, por ejemplo, funciones constantes, pero está bien. También cuenta con polinomios las constantes. Ajá, sí, sí, sí. Entonces sí, puede ser. Profesor, César Hilario pregunta que dado que la hipótesis de Riemann trabaja sobre cuerpos finitos, ese resultado puede ayudar en algo a las investigaciones que está presentando ahora. No, según lo que tengo entendido, no. Esta es una pregunta, la que estoy haciendo que es una pregunta bastante diferente. Ok. ¿Tienen alguna duda? Pueden
pueden activar su micrófono o escribir en el chat si hay alguna duda adicional. Hola, yo tengo una pregunta. Alan, este proceso es para recuperar el diagrama, ¿no? Uno puede aprovechar parte del proceso para inferir algún tipo de funciones. A ver, aquí. Claro, o sea, ahí obtengo el diagrama. ¿Podría encima de eso generarme algún tipo de funciones más? De paso, sí. Bueno, sí, en la demostración del teorema, no la incluí acá, en la demostración del teorema de cómo es posible que algo como esto pueda saltarse el hecho de tener que listar todas las funciones. De repente eso no es tan obvio, pero acá estamos, de alguna manera, estamos usando geometría algebraica para no tener que listar las funciones. O sea, hay esta cantidad de funciones y esta cantidad de funciones que concuerdan con estos datos. De alguna manera estamos usando geometría algebraica para no listar ninguna de ellas y trabajar de manera eficiente. La demostración del teorema incluye la construcción de funciones, al menos dos. O sea, para red de dependencia van a haber dos funciones. ¿Cómo las podemos llamar? G y H, digamos. No, M minúscula, M mayúscula. M minúscula va a ser una función de x1 y x5. Ok, no voy a alcanzar el espacio, pero tiene que ver con definir, o sea, usar los datos y definir algo usando el mínimo. O sea, la mínima función mínimo en términos de que 0 es menor que 1, menor que 2, ¿no? No minimal, sino mínimo. Usando el mínimo. Lo voy a poner en sí, mínimo. Y hay otra función usando el máximo. O sea, al menos da dos funciones, pero para eso hay que ver en el teorema con cuidado la construcción. Pero sí se puede. Bien. Ah, y lo mismo con estas, ¿no? O sea, para esta red de dependencia también hay dos funciones, al menos dos funciones. No la puedo llamar n, voy a llamar n. Que, con mínimo, de alguna manera, y n. Son del máximo. Y bueno, una pregunta un poco más técnica, entonces, ¿y sabes si estas están relacionadas con las funciones que uno obtiene por interpolación, así, No, puramente? no están relacionadas. No. Porque la interpolación no busca mantener que las funciones sean monótonas. Estas son monótonas. Okay. En cambio, la interpolación, así sea con los reales, la interpolación, las que se conocen, ¿no? Ninguna interpolación mantiene monotonía. Al menos las interpolaciones normales. O sea, es bien diferente que interpolación. Acá, interesante. Muchas gracias, profesor David, por su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tengo una última pregunta. ¿Hay alguna cota para el número de iteraciones que uno tiene que usar para obtener el diagrama? De por sí no, pero es un poquito complicado de responder. A ver, digamos, llamemos C a la cota. La cota sería, bueno, podríamos hablar del valor esperado, el promedio.
Eso sería aproximadamente, exponencial sería. Pero, no exponencial. O sea, la cota según las simulaciones depende del sistema. Es una constante, como le llamo D, digamos, no D. Cállame. Es una constante que depende del sistema. Pero si es que no sabemos cuál es el sistema, este es el propósito de justamente este algoritmo, que no sabemos cuál es el sistema. Entonces, la única manera de hallar una cota es saber el sistema, pero dado que no sabemos el sistema, no hay manera de hallar una cota. Para ejemplos como este, de repente sí se puede hacer. Pero dado que usualmente en aplicaciones el sistema no es conocido, cualquier cota no sería muy útil que digamos. Porque una vez que se conoce el sistema y se puede hallar la cota, como ya conoces el sistema, simplemente usas el sistema en vez de tratar de hallar el sistema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una pregunta, Alan. Sí. En la tabla que tienes ahí, en la práctica, esos datos, digamos, de la variable X o del vector X, 0.19, 0.38, o sea, ¿cómo lo recogen realmente? O sea, ¿cómo se recogen esos datos? Bueno, depende del problema. Si es que es neuronas, si es que son neuronas, lo que tienen que hacer es, a ver, ¿dónde puedo dibujar eso? Por aquí, digamos. Lo que tienen que hacer es, digamos que este es un cerebro, lo que tienen que hacer es insertar un electrodo. La neurona la voy a dibujar de color azul. Y con ese electrodo medir la actividad eléctrica en esa neurona. Y usualmente digamos que la actividad eléctrica es con respecto al tiempo, ¿no? Este es el tiempo. La actividad eléctrica puede ser así, baja, luego alta, luego baja, dependiendo de qué está pasando con las neuronas alrededor, ¿no? Y esto, por ejemplo, se podría convertir en cero. Ah, no, estamos hablando de datos continuos ahorita. Entonces lo voy a hacer más continuo. O sea, depende de la actividad eléctrica. Algo así puede ser. Y acá estoy resumiendo bien, bastante. No es realmente así, pero esa es la idea. Con electrodos, digamos. Ahora, si es que son genes, genes, un gen, digamos acá, un gen. Lo que hacen es, la única manera de ver si un gen está activo o inactivo es medir cuánta proteína que es producida por el gen existe. Entonces lo que se hace, digamos que estas son las proteínas, lo que se hace es, de alguna manera, medir la cantidad de proteínas por la concentración. ¿Cuál es la concentración? Concentración. Y por ejemplo, esa es una manera en la que miden los anticuerpos, ¿no? Con esto de la pandemia, usan ciertas técnicas para medir la cantidad de anticuerpos que uno tiene de cierto tipo. Pero es bastante biológico. Pero algo así, o sea, tienen que usar, ya sea electrodos o técnicas moleculares. Ok, bueno, o sea, ok, gracias. Hay un método que sí, con el cual sí estoy familiarizado, que es con luz. O sea, hay un gen, y el gen está diseñado de manera que brilla. Brilla. En resumen, brilla. Y lo ves con un microscopio y la cantidad de brillo te dice la activación del gen. Profesor, hay otra consulta. Sí. Me preguntan hasta ahora se ha usado métodos de álgebra conmutativa, pero no de geometría algebraica, ¿no? Capaz en cosas en modelos más complejos se usa geometría algebraica. Esa es la duda. Eso podría ser en el sentido de que... Okay, aquí lo que estamos haciendo es codificando activación e inhibición con polinomios, ¿no?
es un más. Ok. Pero de repente no solamente queremos codificar si es que pudo haber sido activador o no, o pudo haber sido inhibidor, pero tal vez podemos considerar qué tan fuerte es la activación. En este caso, no es que haya hecho esto, pero una idea que tenía es considerar exponentes acá, exponentes. Esto quiere decir que la activación puede ser fuerte. Eso, creo que mejor voy a copiar esto y lo voy a poner en el ejemplo del cual estoy hablando. Aquí. Aquí, por ejemplo. Este cambio de 0 a 4 es un gran cambio, ¿no? Entonces podemos, tal vez sea necesario codificar esto con exponentes. Tal vez podemos poner 4. O tal vez por 4 aquí. Digamos exponentes. Y cuando hagamos la comparación de aquí, 0 y 1, el polinomio va a tener exponentes 1. Esa es una manera de, en ese caso, geometría algebraica igual sería útil, pero tal vez álgebra conmutativa puede hacer las cosas mejores. Y esta no es la única manera, tal vez haya otras. La idea es codificar los datos de manera que uno pueda, y demostrar que la codificación es válida, ¿no? Eso es lo más difícil, demostrar que la codificación es válida. Demostrar que este polinomio, que al crear el ideal no estás perdiendo información que tenías en la tabla, o que no estás perdiendo información crucial. Tal vez haya otras maneras de crear la codificación, y con eso me refiero a este diagrama. Aquí estoy usando ideales, productos. Tal vez hay otra manera donde se puede considerar nivel de activación, tal vez. Y tal vez de ahí se puede usar álgebra conmutativa. Porque esta no es la última, no puede ser la última manera. Sería muy extraño que sea la única manera de codificar datos. Claro. Hay una pregunta en el chat de John Medina Díaz. Pregunta, Ah. ¿tiene alguna idea de la información solo necesaria de un sistema arbitrario para obtener la cuota superior antes mencionada? Y si esa prueba está en algún journal. Creo que... Eso no está hecho. Ah, ok. La respuesta corta es que no está hecho. Se podría hacer, pero dado que en estos problemas el sistema no es conocido de antemano, pues podría ser un proyecto, pero dado que el sistema no es conocido de antemano, usualmente no se hace. O al menos yo no lo hice. Claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, hola Alan. Una pregunta. Objeto de una pregunta naive. Cuando tomamos la descomposición primaria del ideal, bueno, en ese ejemplo, el que pusiste, para ese ejemplo salían en dos casos de la descomposición primaria, ¿verdad? Y ahí le asociabas las redes, Sí. ¿no? Ya, pero podría pasar de que, por ejemplo, tengo algo un poco más grande y en la descomposición primaria me aparezcan mucho más cosas. Entonces, tendría varias redes. Y mi pregunta sería, ¿cómo las podría diferenciar una de otra? Porque todavía has hablado de que algunas están incluidas, otras podrían ser iguales. Entonces tal vez ahí no sé si es que se puede utilizar la idea de los vanishing, de los ideales, ¿no? Ya que están metidos en esa cosa de Frobenius y comparar tal vez los anillos de coordenadas entre esos ideales asociados y ver si son iguales o no las redes. No sé, una pregunta naive. Bueno, se podría hacer, aunque aquí lo que hice para el ejemplo al menos. Oh, no, un ratito. Aquí vemos que la variable 5 aparece en ambos, ¿no? Claro. Entonces podríamos decir que la variable 5 de hecho afecta a la función. Pero se puede hacer algo parecido si es que, digamos, tenemos algo así. O sea, se parecen muchas cosas, ¿no? O sea, la descomposición muy grande, digo, en la primaria, ¿no? Sí, digamos que tenemos un montón de ideales, ¿no? Un montón de ideales.
y en todos, excepto uno, aparece X5. O sea, en todos estos aparece X5, digamos. Digamos que tenemos 1000 de estas, 1000, y X5 aparece en 999. Entonces podemos poner una probabilidad que la variable X5 afecta a la función de la cual estamos hablando con probabilidad de 999 entre 1000. O sea, usando probabilidades. Y se puede hacer eso de manera formal. Y justamente eso es lo que hice para el ejemplo de aquí, para este ejemplo. Porque no era único. Aquí para estos pasos intermedios, donde estos dos no son iguales, habían más redes minimales. Escogí simplemente la que tenía mayor probabilidad, digamos. La red que era más probable, esa es la que escogí para mostrar acá. O sea, hay muchas más. Pero poco a poco todas las redes que aparecen se van pareciendo una a la otra. Algunas van desapareciendo hasta que solo una nomás sobrevive. Ah, pero es como que convergen todas a una. Sí, exactamente. Y la convergencia es bacán. Es un poco difícil de dibujar, pero la idea es que si que tienes poquitos datos, te salen, digamos que poquitas redes. Luego tienes más datos, te salen más redes. Y tienes más datos y van convergiendo. Como Y que se expande y luego se achica y converge a la original. como una homotopía, algo así. Mm, O más que todo una deformación sería. sería como ¿cómo un conjunto de orden parcial, porque aquí podemos comparar las redes por inclusión. Digamos que al comienzo no tenemos datos, cero datos, no sabemos nada, denotemos vacío. De ahí acá tenemos alguna red con flechas, otra red con flechas, y acá otra red con flechas que contiene al anterior, digamos, lo que está contenido del anterior. Pero ¿cómo las puedo comparar? O sea, sí, manualmente viéndolas, pero ¿qué pasa si ocurren hay un montón de variables? O sea, ¿cuál sería el método más o menos para compararlas? Ah, el método para comprar. Eh, no, a mano no. No O se sea, por puede. eso ahí me voy de que si es que, porque cada ideal tiene asociado una red, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, que tuviera muchas variables, que ya sería a mano compararlas bien pesado, tal vez sí podríamos utilizar un poco más ahí de geoalgebraica, ¿no? O sea, asociarle su vanishing o su anillo de coordenadas y ver qué pasan entre ambos. No sé si es posible. Yo creo que sí, aunque lo que hice aquí fue simplemente hallar la probabilidad de cada variable o de cada eje. La probabilidad sería simplemente el número de veces que aparece entre el número de posibilidades total, digamos. Es total. Ah, claro, y desde que esa decomposición es finita, entonces sí, eso se va a poder Ujú, hacer. sí. Y lo bueno de esto es que se puede usar información biológica, que el número de veces que aparece una variable tiene cierta distribución. O sea, una variable aparece, o sea, es raro que una variable aparezca afectando a todas en biología. O la probabilidad de eso es pequeña. Y ese tipo de distribución, digamos, se puede incorporar a esta técnica. Mm, bueno, ok, Pero no es gracias. la única, definitivamente. Ok, gracias. Eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, Nelson. Profesor, ¿podría ir al segundo teorema? Que ese es el primer... Exactamente. Entonces, yo quería que nos dé un poquito más de luz sobre ese teorema, o quizá un poco un comentario sobre la demostración, porque no sé si este teorema está incluido en el paper del 2011, me parece.
que yo estaba hojeando. Que usted publicó. Este no está en el paper de 2011. Esto lo estamos terminando de escribir con unos colaboradores. Ok, ok, ok. Y la idea es, ¿cómo están haciendo con la demostración? O sea, la idea es que, a ver, la manera, a ver, voy a usar los datos de aquí. Ok, acá digamos. Tenemos estos datos, ¿no? Y hacemos la comparación igual que antes, digamos, para esta columna. Digamos, acá está, punto 1.2, punto 1.6, ok. Este subió. Entonces vemos qué variables pudieron haber ocasionado eso, ¿no? La demostración lo que hace es lo siguiente. O sea, esto lo codificamos como un ideal, ¿no? Un ideal. Lo más difícil es mostrar que el ideal realmente está capturando las redes de dependencia de funciones continuas. A pesar que la construcción del ideal es bien discreto, eso es lo más complicado. Y lo que hacemos es, primero, crear o demostrar la existencia, mejor dicho. Tenemos que demostrar la existencia. Demostrar la existencia de una función. De una función h que concuerda con los datos. Ok, lo voy a resumir un poco. Y es monótona. Eso es lo más complicado. Interpolación, pero tiene que ser monótona. En varias variables. Las interpolaciones clásicas que casi nunca buscan monotonicidad. Pero para explicar más, la notación es bien fastidiosa porque hay que combinar lo discreto de la creación del ideal y lo continuo de la existencia de la función. Porque al final estamos diciendo que existe una función, posiblemente esta. No lo sabemos. Digamos, por ejemplo, en dimensión 2, por ejemplo. En dimensión 2, digamos que los datos son estos puntos. Esos puntos. 4 puntitos nomás. ¿Existe una función monótona que concuerde con esos datos? Sí. Una función como esta, por ejemplo. Pero cuando hay más puntos, más complicado. Ok, profesor. Y otra pregunta que me parece que ya le hicieron era sobre ya los hechos en el laboratorio, ¿no? O sea, ¿cómo miden cuánto, si realmente está funcionando? ¿Cómo se compara los datos del laboratorio, los datos donde se toman las muestras con el algoritmo que usted ha citado? El mayor problema es que los datos del laboratorio tienen estocasticidad. Aquí. En otras palabras, cuando, digamos, si es que uno tiene una tabla, digamos, y 0.1, 0.2 y ciertos números acá, ¿no? X, f de x, o f1 de x, digamos. Uno puede ver esto, pero tal vez el número real, realmente era 0.14, digamos. De repente ese era realmente el valor. Y acá de repente realmente era 0.13. Si usamos el algoritmo así como está ahorita, estamos diciendo que incrementó, ¿no? Subió, pero realmente había bajado. Y no se puede saber, no sabemos eso porque el problema es que había estocasticidad. Por eso tenemos que, es un poquito diferente, definitivamente. Es un gran problema eso, cómo crear algoritmos que igual aún funcionen con estocasticidad.
Lo que Gracias, ahorita profesor. hemos logrado es que si es que la estocasticidad está acotada, aunque ese es otro teorema que no está acá. Si el error en datos, digamos, y el error experimental, digamos, es acotado. Entonces, se puede modificar el algoritmo. Entonces, la técnica funciona, voy a decir. No el mismo algoritmo, pero la misma idea de usar ideales. Y otro problema es de que para los sistemas que uno realmente quiere saber la red, uno puede aplicar el algoritmo, pero pueden salir un montón de ideales, un montón de redes minimales. Otro problema es falta de datos. Y un proyecto con David, un proyecto resultó que teníamos demasiadas redes minimales. Demasiadas para hacer algo interesante, demasiadas redes minimales. Pero lo que sí puede hacer esto es que puede guiar la manera en hacer experimentos. Si se tiene demasiadas redes minimales, entonces el algoritmo, la técnica puede ayudarnos a decir qué tipo de experimentos hay que hacer. Pero el algoritmo, o la técnica algebraica, digamos, puede guiar los experimentos. Esto suena simple, pero es mucho más complicado, porque ahora no solamente es un matemático trabajando, demostrando teoremas, sino es un matemático y un biólogo, al cual uno le puede pedir a hacer experimentos. Luego te pueden decir, oh, esos experimentos son imposibles. Ah, ok, entonces hay que empezar otros experimentos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Bueno, damos gracias al profesor Alan por la presentación de hoy día. Muchas gracias, profesor. Un gusto. Eh, Aprovechando que el profesor David también está aquí, volvemos a invitar a la charla. El profesor David Murugara va a dar el día 30, va a ser la próxima reunión. Gracias, buenas noches. Buenas noches.